Sí, me quiero ir contigo, pero todavía no. Isaías 26. Nuestro texto es 26:9, pero ¿saben qué? Vamos a leer desde el 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Ven, aquí está hablando de cómo vendrían los invasores y causarían muchos destrozos en Jerusalén. Está hablando de lo que iba a ocurrir. Iban a hacer una matazón ahí, iban a destruir la ciudad. Pero dice, derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada. O sea, está hablando en tiempo pasado de algo que todavía no ocurría. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Aquí donde dice te hemos esperado se refiere a él y a los creyentes, pocos creyentes fieles que existían en ese tiempo, en medio de la apostasía general. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidien a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Estas cosas las escribió el profeta Isaías. Pueden ustedes vislumbrar cómo Isaías amaba a Dios. Isaías era un hombre que aborrecía el pecado y que amaba la santidad. Estas son dos de las marcas de la gracia. Los creyentes verdaderos aborrecen el pecado y aman la santidad. ¿Cuándo sabemos que una persona aborrece el pecado? Cuando ama la santidad. No basta con que tú digas que odias el pecado. Tienes que demostrarlo yendo en pos de las cosas santas. Cuando un creyente anhela ser santo, anhela apartarse de todo pecado, es ahí cuando vemos que esa persona ya fue tocada por Dios. No basta dejar de hacer lo malo. Una persona no se salva por simplemente dejar de hacer cosas malas. Tiene que hacer cosas buenas. Dice Isaías que tenía hambre de Dios. Dios era el deseo de su alma. Es lo que dice al final del 8. Dentro del 8, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. O sea, da a entender aquí Isaías que lo que él deseaba era tener comunión con Dios, sentir a Dios cerca, saber, aprender más de Él. Deseaba a Dios tanto en el día como en la noche. Véanlo como dice el 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Y luego ven lo que dice. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. O sea, yo tengo hambre de ti en la mañana. Tengo hambre de ti en la noche. ¿Qué es lo que él pedía en oración? Vean, lo que nosotros pedimos en oración nos demuestra qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando ustedes oran, ¿qué le piden a Dios? ¿Cuál es su inquietud, su afán, su preocupación, su anhelo? Lo que le pedimos a Dios es un indicador
de nuestra temperatura espiritual. Vean lo que pedía. 26:9. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y luego dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué cosa es justicia? Santidad. Cuando hay juicios tuyos, los hombres se apartan del pecado, es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que él quería? Que los hombres se apartaran del pecado. Dice, estos juicios que tú traes sobre la ciudad, que van a destruir esta ciudad, que sirvan para que los hombres dejen el pecado, para que se aparten del pecado, para que busquen la santidad. Como él era un hombre santo, quería que los demás lo fueran también. Él sabía que el juicio de Dios estaba decretado sobre su pueblo, es lo que dice el versículo 5. Y en ese tiempo, no solamente él esperaba el juicio de Dios, sino que también otros estaban haciendo lo mismo. Es lo que dice el 8. Te hemos esperado. Dice el 8, también en el camino de tus juicios. Y al final del 9 dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, vean, el versículo 8 y el 9 hablan de los juicios. Vean, esta palabra, la palabra juicios, es una palabra muy interesante. ¿Saben cómo se escribe en griego esta palabra? Así, vean. Y ustedes tienen una idea de lo que es una crisis. Todos entendemos acerca de lo que es una crisis. Lo que Isaías pedía era que los juicios de Dios produjeran santidad en los hombres, que se apartaran del pecado y buscaran a Dios. Isaías entendía que los juicios de Dios siempre traen beneficios a muchas personas. ¿Sabían ustedes que las plagas que cayeron sobre Egipto fueron juicios? Eso es lo que pueden ustedes leer en Éxodo, en el capítulo 6. Búsquenlo, por favor. Éxodo 6:6. Le dice Dios a Moisés, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Estos juicios fueron las plagas. Vean, lo que cayó sobre Egipto fueron juicios, no castigos. No es lo mismo un juicio que un castigo. ¿Por qué Dios mandó sus juicios sobre Egipto? Vean, los israelitas, con su trabajo gratis, contribuyeron grandemente a que Egipto se hiciera poderoso. Egipto llegó a ser una de las naciones más ricas del mundo gracias a la mano de obra gratis de los esclavos israelitas. Entonces, los egipcios deberían de haber estado agradecidos con los israelitas y con el Dios de los israelitas, porque por ellos es que Egipto fue bendecido. Pero Faraón no veía la mano de Dios en eso, porque cuando Moisés fue y le dijo, Jehová dice que deja salir a tu pueblo, dice, ¿quién es Jehová? ¿Ven? Así reaccionan los millonarios llenos de soberbia. Dicen, ¿quién es Dios? Dios les ha dado sus millones y dicen, ¿quién es Dios? Eso es lo que pasa con los hombres cuando se llenan de soberbia. Los hombres cuando se llenan de soberbia creen ser ellos sus propios dioses. Ellos creen ser Dios. Entonces, los juicios que Dios mandó sobre Egipto tenían el propósito de hacerles entender que ellos no eran dioses, que el Dios verdadero era Él, Jehová de los ejércitos. Los juicios tenían el propósito de hacerles ver a los egipcios que ellos estaban mal y que Dios está bien. Vean, Dios nunca comete errores. Los que estamos mal siempre somos nosotros. Dios nunca está mal. Bueno, pues los juicios que cayeron sobre Egipto y los juicios de los que está hablando Isaías en el capítulo que nos ocupa, tenían el mismo propósito, hacer reflexionar a los hombres de que Dios es santo y que ellos se habían alejado de Él. Ustedes están mal, yo estoy bien. Dios quería que entendieran los israelitas en tiempo de Isaías
que mucho se les había dado. Pero ¿saben qué pasaba con los judíos? Invariablemente, que cuando Dios los prosperaba, se endurecían, se alejaban. Ese es el peligro de las riquezas. No es pecado ser rico, claro que no, pero hay peligro en las riquezas. Tenían mucho dinero y decían, ¿para qué sabemos, para qué queremos saber de Dios? Mi Dios está aquí, el billete. Entonces, lo que Isaías quería, lo que Isaías pedía en sus oraciones es que los israelitas volvieran en sí. El pecado los hacía distorsionar todo lo real, todo lo verdadero. Eso es lo que hace el pecado siempre con las personas. El pecado nos llena de soberbia, nos hace creer que estamos bien, que Dios está mal, que todos los demás están mal. El pecado hace que tengamos problemas con todo el mundo. ¿Cómo no? Si tú tienes problemas con Dios, los tendrás con los demás. Vean por qué Dios llama al pecado una locura. Es una locura alejarnos de Dios. El pecado vuelve locos a los hombres. Eso lo entendió el pródigo cuando estaba cuidando los puercos y fue cuando Dios lo iluminó, dice, volvió en sí y regresó con su papá. Dios hizo juicios también sobre los dioses de Egipto. Vean el libro de Números, capítulo 33. Números 33:4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, dice, a todo primogénito. Vean, cuando ellos estaban enterrando a sus primogénitos, dice, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. ¿Qué está diciendo aquí? La palabra también implica que Dios juzgó a los egipcios al quitarle su primogénito, pero también juzgó a sus dioses. ¿Pero cómo? Con las plagas que Dios les mandó, les demostró que sus dioses no eran dioses, que el único Dios verdadero es Jehová. Entonces, ellos entendieron, nosotros estamos mal y nuestros dioses también están mal, porque les pedimos ayuda en medio de la muerte, pero pues los dioses falsos no te pueden ayudar. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Todos los que confían en sus todos los que confían en sus ídolos, cuando llega la crisis, se acuerdan que sus dioses no son dioses. Vean, todos los idólatras, todos los que adoran a los falsos dioses, saben en el fondo que sus dioses no son dioses. ¿Cómo es posible que le están rezando a San Judas Tadeo y pueden empezar con un monigote de yeso, les puede escuchar? Dios quería que sus juicios sobre Israel les hicieran reflexionar que Dios es santo, que Dios es grande, que Dios es el único Dios. Eso no quisieron entenderlo los egipcios. Los israelitas, ¿sí lo entenderían? En una crisis nos damos cuenta que solamente Dios puede ayudarnos. En medio de un huracán, en medio de un terremoto, nos damos cuenta que solo Dios puede ayudarnos. Nos damos cuenta que si se cae el edificio en donde estamos, o si se cae nuestra casa en el huracán y nos aplasta, el que estaba detrás del asunto era Dios. Un huracán, un terremoto, no son obras de la casualidad. Los juicios de Dios, Dios los manda. Son advertencias para toda la gente, para que analicen, para que reflexionen, para que consideren. El juicio de Dios sobre los dioses de Egipto, eran impersonales, eran algo impersonal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dioses falsos no eran personales, no son personas. Pero contra los egipcios era algo personal. Dios tenía algo personal en contra de ellos. Fue cuando este faraón le dijo a Moisés, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Eso era personal, es un pleito. Pues los juicios que Dios le mandó a Egipto le demostraron a Faraón quién es Jehová. Dice, ¿quién es Jehová? Ya después lo supo. Harvey, el huracán que llegó hace poco sobre Texas, y este que acaba de entrar por Florida, Irma, y el que viene atrás, José, y Katia, la tempestad que entró acá, la depresión que entró por
por Veracruz son juicios de Dios. El terremoto del jueves por la noche es un juicio de Dios. Son juicios, no castigos. Ay de nosotros si Dios nos fuera a castigar. Dios quiere que entendamos a través de esos juicios que Él es santo, que Él es grande, que Él es todopoderoso, que dependemos de Él, que nuestra vida depende de un hilo, que somos frágiles, podemos morir de cualquier manera. Dios quiere que eso lo entienda todo el mundo. Vuelvan a su texto en Isaías 26. Vean la última parte del versículo. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Vean, los moradores del mundo. Dios quiere que todo el mundo sepa que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Dios es justo, que Dios es santo y que de Él no podemos burlarnos. Vean el libro de Judas en el capítulo 7. La epístola de Judas, Judas versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vean, Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo. ¿Como ejemplo de qué? De que Dios es santo, de que de Dios no podemos burlarnos, de que Él odia el pecado. Dice, sufriendo el castigo del fuego eterno, pero ¿acaso el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra fue un fuego eterno? No, aquel fuego se apagó. Entonces, ¿por qué dice sufriendo el castigo eterno, del fuego eterno? Porque después de ese fuego que los mató, se fueron al otro fuego eterno. Fueron puestas como ejemplo. Dios quería, vean, que todo el mundo supiera, ¿sí?, que Él odia el lesbianismo, la homosexualidad, que Dios odia todos los vicios que son contra naturaleza, dice aquí el versículo 7. Ese fue un ejemplo para todo el mundo. Si ustedes van al Mar Muerto y van al sur del Mar Muerto, pueden comprobar científicamente que cayó fuego y azufre del cielo. Se puede comprobar eso. Es un ejemplo para todo el mundo de que con Dios no se juega. Ustedes pueden comprobar el juicio del diluvio y pueden comprobar cuáles fueron los motivos por los cuales Dios lo mandó. ¡Qué juicio tan terrible! Dicen algunos que murieron entre 8 mínimo y 50 millones máximo. Pero aún si hubieran sido 8 millones, ¿cuánta gente murió ahogada? En estos huracanes que acaban de entrar, hubo muchos muertos en el estado de Texas, en Cuba, en República Dominicana, en Barbuda, en Haití, en Florida, en Saint Martins. ¿Quién les quitó la vida? Vean Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 39. Habla Dios y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vean, yo lo hago todo. Yo les mandé el huracán. Yo les quité la vida a los que murieron, a los que quedaron heridos, yo les quité la salud. A los que perdieron su casa, yo les quité su casa. Es Dios el que mata. Es Dios el que quita la vida. No son los huracanes. No son los terremotos. En el proceso de hoy, no miento, en la jornada de hoy, tienen en el encabezado que en Juchitán murieron como 90 personas. Hay otros que dicen que fueron 66, quién sabe. Pero ¿quién les quitó la vida a los de Juchitán? Fue Dios. Vean cómo dice en el 39 al final, y no hay quien pueda librar de mi mano. Si Dios quiere quitarte la vida, te la va a quitar en el momento que Él quiera, por los motivos que a Él le parezca correcto. Hace algunos años entró un huracán muy destructivo en Nueva Orleans, ¿se acuerdan? Cruzó Florida
entró otra vez en el Golfo y se metió en Nueva Orleans. Murieron muchas personas. Hubieron 75,000 millones de dólares en pérdidas. Decían que ese era el récord. Ahora Harvey lo rompió en Texas, 120,000 millones. Estados Unidos es un país muy endeudado. Y hagan la cuenta, muchísimo dinero. Vean el libro de Jeremías, en el capítulo 15. Leímos el texto que dice, no hay quien pueda librar en mi mano. Los habitantes de Nueva Orleans habían construido cerca del mar unos diques que supuestamente eran infranqueables. Unas paredes tremendas así de anchas. Dice, no, por muy duro que venga el mar aquí no pasa. No, llegó el mar con tanta fuerza que derribó los diques en los que estaban ellos confiando. Y en Nueva Orleans dicen que había una de prostitución, pornografía infantil, cosas espantosas. Dicen que la gente en Nueva Orleans hacía sus cochinadas en la calle, para ahorrárselo del hotel. Imagínense nomás. Jeremías 15, versículo 1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Estaba tan enojado Dios que no quería ni ver ni a Moisés ni a Samuel, los más grandes intercesores. Dice, no vengan a rogarme por este pueblo. Dice, sáquenlos de aquí, no quiero ni verlos. Ahora ven el 2. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. Es decir, el que a espada que quede herido. El que a hambre, a hambre. Y el que a cautiverio, a cautiverio. ¿Por qué algunos murieron en la invasión? Porque Dios quiso. ¿Por qué otros heridos? Porque Dios quiso. ¿Por qué otros sufrieron hambre? Porque Dios quiso. ¿Por qué otros fueron cautivos? Porque Dios quiso. Dios es el que decide el grado del daño. Sea que mueras, sea que quedes herido, sea que quedes pobre, sea que tengas hambre. Es Dios quien hace las cosas. Nosotros perderemos lo que Dios quiera que perdamos. En un huracán o en un terremoto, la gente sufre el daño que Dios quiere que sufra. Nada es casual, nada. Los haitianos, los dominicanos, los cubanos, los tejanos, no escogieron el huracán, no escogieron su categoría. Eso fue algo que Dios decidió. Nosotros aquí en México y los de Juchitán no decidimos la intensidad del terremoto. Eso lo decidió Dios. Es posible que en Juchitán algunos hayan muerto mientras dormían. A lo mejor sintieron como que estaban en su cuna meciéndolos y ya no despertaron, se fueron derechito a donde tenían que haberse ido. La crisis no solamente le llega a los inconversos, la crisis también le llega a los creyentes. A lo mejor en Juchitán había algún creyente verdadero. En Florida, no cabe duda. En Dominicana hay muchos creyentes. Quién sabe si alguno de ellos moriría o cuando menos sufriría daños materiales. La crisis no solamente le llega a uno, nos llega a todos. Se inunda Ciudad Neza y todos somos afectados. En Haití murieron muchas pérdidas materiales. En Haití la mayoría de la gente es pobre, los ricos son pocos. Pero en Texas y Florida hay muchísimos millonarios. ¿Saben ustedes que ricos del norte, de los climas fríos, cuando se jubilan y tienen su dinerito, se van a Florida, se compran su terrenito, construyen su casa, dicen, yo ya no quiero vivir en los fríos. Ustedes leyeron un libro que se llama, un libro de John Piper, No desperdicies tu vida. En el inicio, en la introducción, habla él de dos hombres que ya están jubilados, ya el matrimonio, ya sus hijos se casaron, entonces les dan su dinero y se van y se compran una casa en Florida y se ponen a buscar caracoles. Dice, van a dedicar el resto de su vida a coleccionar caracoles. Dice, qué forma de desperdiciar la vida. Dice, el día del juicio le van a decir a Dios, mira Señor, cuántos caracoles coleccionamos. Vean ustedes la necedad de los que se van a vivir a Florida
pero que se olvidan de Dios. Claro, no es pecado que te vayas a vivir a Florida, pero si te alejas de Dios, Dios quiere que los ricos, pero también los pobres, entiendan quién es Dios. Los de Florida necesitan a Dios, los de Haití también, los de Juchitán también. En Juchitán cayeron unas casas muy bien construidas, ¿vieron las escenas? Casas bien hechas, se cayeron. Ahí en Juchitán se sintió bien horrible. Dios quiere que los inconversos sepan que Dios es santo y que hace sus juicios en la tierra. Vean Ezequiel capítulo 28. Versículo 22. Le dice Dios al profeta, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón. Vean, ¿contra quién está Dios? Contra Sidón. Y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando hago en ella juicios y en ella me santifique. ¿Sí, en Sidón eran creyentes? No, ellos eran ateos, ellos eran paganos, pero Dios les mandó sus juicios, ¿para qué dice? Para que sepan que yo soy Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que todo mundo sepa que Él es el único Dios verdadero. Dios usó sus huracanes, Dios usó el viento, Dios usa el granizo, Dios usa las inundaciones, Dios usa los terremotos, los tifones, los tornados para ejecutar sus juicios. Vean en Job, en el capítulo 38. Job 38. Vean lo que le dice Dios a Job. Está hablando Dios, Job 38, 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Vean, aquí no está hablando Job, aquí está hablando Dios directamente. Dice que tiene reservados los tesoros de la nieve y los tesoros del granizo para el tiempo de la angustia. O sea, Dios tiene en un almacén ahí la nieve y el granizo para el tiempo de la angustia. ¿Cómo ven? Y luego dice al final del 23, para el día de la guerra y de la batalla, cuando Dios guerrea, cuando Dios hace guerra contra los hombres. ¿Saben ustedes que cuando Cristo venga otra vez, los hombres querrán matarlo de nuevo? Sí. Eso ocurrirá en la batalla de Armagedón. O sea, las naciones se van a unir contra Jehová y Jehová los va a destruir a todos. Piensan que si lo mataron una vez, podrán matarlo una segunda vez. Es imposible. Pues en aquellos tiempos, antes de que Cristo venga, caerá granizo. ¿Se acuerdan que esa será una de las plagas? La plaga de granizo que cayó sobre Egipto se repetirá otra vez antes del fin del mundo. Entonces se va a cumplir lo que dice el versículo 23. Dios tiene reservado tanto la nieve como el granizo para que sus propósitos, sus juicios se cumplan. Ahora pasen al 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Dice, ¿sabes tú eso? ¿Saben qué es lo que hace el viento solano? Ocasiona enfermedades. Es un viento que venía del este que provocaba muchas enfermedades. Dice, ¿por qué camino se reparte? Eso de que se reparte quiere decir que Dios lo manda por donde quiere mandarlo, donde le parece conveniente. Y dice el 25, ¿quién repartió conducto al turbión, al torbellino? ¿Y camino a los relámpagos y truenos? Los relámpagos y los truenos van a caer donde Dios quiere que caigan. Morirán los que Dios quiere que caigan. Dice el 26, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. Eso ocurre en ocasiones, que llueve en lugares donde nunca había llovido. Dice el 28, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Todos estos versículos nos ilustran cómo Dios usa su naturaleza para que sus propósitos, sus juicios se efectúen. Dios es todopoderoso
Vean lo que dice el 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? O sea, ¿tú le vas a dar las órdenes a las nubes para que llueva en tu parcela? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? No. Los relámpagos no nos obedecen a nosotros, pero a Dios sí. Dice el 37, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Los odres es donde están los depósitos, donde están las aguas. Es lo que ocurrió en el diluvio. Las aguas ya estaban ahí. Antes de que ocurriera el diluvio, ahí estaban ya las aguas. Ya nada más Dios abrió la puerta y empezaron a caer. Cuando Dios envíe el granizo sobre la tierra, antes del fin del mundo, los hombres van a entender que el granizo lo manda Dios. No van a decir, ¡ay, la madre naturaleza! En las noticias del Canal 13 decían, la furia de la naturaleza. No, es la furia de Dios, no de la naturaleza. Vean Apocalipsis 8. Apocalipsis 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vean, esta no es una exageración, ¿no? Esta no es algo simbólico, es algo que va a ocurrir literalmente. Este granizo estaba en sus depósitos. Ahora pasen a Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis 16, el último versículo, 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Vean, los hombres van a blasfemar contra Dios por el granizo. No van a blasfemar acerca del granizo. No van a blasfemar a la madre naturaleza, van a blasfemar a Dios. O sea, los ateos saben que quien manda las desgracias es Dios. Los ateos se ponen a rezar en medio del terremoto. ¿Te pusiste a rezar, hermano? Sí. Los ateos saben en el fondo que Dios existe. ¿Por qué son ateos entonces? Porque no quieren obedecerle, eso es todo. Me importa poco que Dios exista. No quiero hacer su voluntad, quiero hacer la mía. Los ateos son ateos no porque no crean que Dios existe. Vean el libro de Amós, en el capítulo 4. Vean lo que dice aquí el profeta Amós. Amós está después de Daniel y de Oseas y de Joel, ¿sí? Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amós 4. Amós 4, versículo 6. Vean lo que les dice Dios a los israelitas. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Dice, mas no os volvisteis a mí. ¿Quién hizo que ellos tuvieran falta de pan, que tuvieran hambre? Fue Dios. Dice, pues yo les quité la comida. Dice, y ni así se volvieron a mí. Dice el 7, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Vean, cuando más necesaria era el agua. ¿Sí? ¿De qué sirve que tú siembres si no llega el agua? Dice, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. ¿Por qué les dio la sed? Porque quería que volvieran a Jehová.
Dice el 9, os herí con viento solano, ese viento que causaba enfermedades, y con oruga, una plaga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higrales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quería? Que la gente buscara a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios a través de los terremotos, de las inundaciones, de las pérdidas materiales y de las vidas humanas? Que la gente se vuelva a Él. Dios quiere que tú busques a Dios. Si tú no escuchas la predicación, Dios te habla en tu casa a través de muchas formas. Dios habla de muchas formas, pero el hombre no entiende. Los los inconversos de Dominicana, que les decían fanáticos a los de la iglesia del hermano Sugel, ahora con esta crisis, con este huracán que está devastando Dominicana, ahora sí van a buscar a Jehová. Eso es lo que Dios quiere. En Dominicana hay muchos creyentes, pero obviamente hay más inconversos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que busquen a Jehová. ¿Y los tejanos? ¿Y los de Florida? ¿Y los cubanos? ¿Y los de Juchitán? ¿Qué van a hacer? Dios habla de muchas maneras. Recuerdan ustedes que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo es que Dios, el Espíritu Santo, nos convence de pecado? Vean, cuando estás leyendo su palabra, Dios te hace ver que tú eres pecador, que tú estás mal. De repente estás leyendo y entiendes que te está hablando a ti, que tienes un problema con Dios. Entonces llegas al convencimiento de que estás mal. ¿Qué vas a hacer ahora? Dios ya te convenció de pecado, pero también te convence de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia que Dios requiere de ti se encuentra en Cristo. Tú no eres justo ni nunca lo serás, pero en Cristo hay justicia. Hay una justicia disponible para los creyentes. No hay salvación fuera de Cristo. La única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo. Dios te hace sentir culpable, pero te dice que en Dios está la solución, en Cristo está la solución. O sea, no tienes que rayar en la desesperación. Aunque te sientas mal por tu pecado, ven a Cristo. En Cristo hay perdón. Dios te perdonará todos tus pecados si vienes a Cristo. Dios nos hace entender que necesitamos una justicia que es externa a nosotros, está en Cristo. Pero, si a Dios te dijo que eres pecador, y te dijo dónde está la justicia, y no quieres ir a Cristo, ¿qué es lo que te espera? El juicio. El Espíritu Santo te convence de justicia, de pecado y de juicio. Si tú no vienes a Cristo, lo que te espera es el juicio. Lo que te espera es la crisis. Una crisis aquí o allá, pero de que vendrá la crisis, vendrá. El hombre por naturaleza no cree que Dios exista. Miren, una persona que tiene trabajo, que está sana, que le va bien, sus hijos van a la escuela, su esposo trabaja, ¿cuál es el problema? ¿Por qué habría de creer en Dios? Estas personas a quienes todo les funciona bien, no pueden buscar a Dios. Pero cuando les llega la crisis, empiezan a pensar, a lo mejor Dios existe. Si Dios existe, estamos en problemas. Si Dios existe y Él es un Dios santo, y Él odia el pecado, entonces estamos en problemas. Dios quiere que a través del terremoto y a través del huracán reflexiones que estás mal. Si no lo has entendido en la predicación y leyendo la Biblia, a ver si lo entiendes cuando está temblando la casa. Cuando te estás ahogando en la inundación. Cuando te lancen una cuerda para ver si te sueltas de ella. El Espíritu Santo nos hace entender que habrá un juicio y que no podrás escapar del mismo a menos que te arrepientas. El Espíritu Santo es experto en ablandar los corazones de piedra. El Espíritu Santo nos convence de que nosotros estamos mal. Dios no está mal. Nosotros somos los que estamos mal. Imagínense una persona que tardó 30 años en construir su casa en Juchitán, que estuvo ahorrando y construyendo poco a poquito, levantando su casa, y de repente, ¡pum!, se le cayó. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió que se cayera mi casa? ¿Cómo que dónde está Dios? Dios está en el sismo, Dios está en el terremoto. ¿Cómo que dónde está Dios? El Espíritu Santo nos hace entender
que toda nuestra vida hemos estado equivocados. Un hombre soberbio aceptará esto, reconocerá esto. Toda tu vida has estado equivocado. El Espíritu Santo nos convence de que al no tomar en cuenta a Dios, al no considerarlo a Él seriamente, merecemos el infierno. Él es justo, nosotros somos injustos. Los que estaban en un edificio alto, aquí, en la Ciudad de México, en diferentes partes de Chiapas y de Oaxaca, en ese momento del temblor entendieron que su vida depende de Dios. No eres independiente, no eres autónomo, tu vida depende de Dios. Los ateos entienden que no son autónomos, que dependen de Dios, por eso rezan. Hace algunos años predicamos acerca del tsunami que ocurrió en Indonesia y otras islas del Pacífico en el 2004. ¿Saben cuándo fue ese tsunami? Fue el día 26 de diciembre del 2004, un día después de la Navidad. 12,000 europeos habían ido a Indonesia y a las costas de las islas del Pacífico a celebrar la Navidad. Pues los sorprendió el tsunami y se murieron. 12,000 europeos murieron en el tsunami. En total murieron 400,000 personas. En una isla desapareció completamente. Dicen que nomás hubo un sobreviviente en una isla que pudo subirse rápido en una palmera y fue el único que salvó su vida. ¿Cómo ven? Vivían 11,000 personas en esa isla. Todos murieron, menos uno. Muchos de aquellos europeos se llevaban a su familia, pero muchos no. Muchos iban a buscar prostitución infantil. Iban a gastarse su aguinaldo. El aguinaldo se los daban porque Cristo nació. Fueron a gastarse su aguinaldo. Dice el profeta que cuando vienen juicios sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Los sobrevivientes del tsunami, de los huracanes, del terremoto, aprenden justicia. Eso es lo que Dios quiere. Aprenden que necesitan justicia, que no tienen justicia, que solamente en Cristo la hay. Dios quiera usar estas cosas para que los hombres sean salvos. Dios creó la naturaleza. Dios gobierna las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no se gobiernan solas. Imagínense por un momento que la naturaleza se gobernara sola. Si así fuera, si la naturaleza se gobernara sola, ¿qué garantía tendríamos de que el día de mañana no fuera destruido el mundo? Si hubo un tsunami que mató a 400,000, ¿por qué Dios no ha mandado uno sobre Veracruz? Sobre toda la costa este de los Estados Unidos, desde Florida hasta Nueva York, viven millones de personas. Un tsunami ahí, wow, no mataría a 400,000. Un tsunami, ¿cuántos mataría nada más en Veracruz, en Tabasco? Un gran terremoto podría acabar con la Ciudad de México. En el del 85 murieron 10,000 personas. Dicen que el terremoto mayor, el más grande que ha sido registrado, es de 9.5. Imagínense que vieron así en la Ciudad de México. Si Dios no controlara el mundo, si no controlara los cimientos del mundo, no podríamos estar seguros de nada. Si Dios no controla la naturaleza, entonces todo es casual. ¿Estamos en las manos de la casualidad? ¿Se acuerdan que vimos cómo Dios hizo que las tinieblas cubrieran Egipto, excepto las casas de los judíos? ¿Quién mandó a las tinieblas que cubrieran Egipto? No fue un eclipse, no, fueron tinieblas densas, tan densas que una persona no veía a la otra. No hay ningún eclipse así. Dios hizo que cayera granizo del cielo. ¿Se acuerdan que Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Todas las cosas obedecen a la voz de Dios. Dios habla por medio de los huracanes, de los muertos, de los heridos, de los damnificados. 1,000 casas dañadas en Juchitán, 1,000 casas que tendrán que ser reconstruidas.
Si una persona hubiera muerto, una sola, Dios estaba hablando por medio de ella, pero imagínense, si hubo 90 muertos, 90 funerales, 90 funerales. Decía C.S. Lewis que Dios habla a través del sufrimiento, incluso grita. En un funeral Dios nos habla, cuando se nos muere un ser querido. En un funeral no hay chistes, no hay bromas, no hay baile. Cuando una persona se muere, Dios les está diciendo a todos, no entienden mi mensaje, ¿eh? No entienden que ustedes también se van a morir. No entienden que así como esta persona se murió, también ustedes se van a morir. No van a aprender la lección. Vean otra vez, vean el libro de Amós. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amós capítulo 4. Amós 4:10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. ¿Bien? O sea que mató tantos en Judá como había matado en Egipto, dice. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, o sea, cosas de las cuales se enorgullecían. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y dice, mas no lo volvisteis a mí, dice Jehová. Les quité la vida a sus hijos, aquellas cosas en las que se confiaban, dice, pero ni así se volvieron a mí. Dice el 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, o sea, de pura chiripada se libraron de la muerte, dice, mas no os volvisteis a mí. ¿Qué tan necios seremos si Dios nos manda en nuestra crisis y no aprendemos nuestra lección? Por eso dice en el versículo 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. Imagínense los que murieron en Juchitán y en Texas y en Florida y en Haití, morir sin estar preparados. Haber vivido tantos años para que a la hora de tu muerte no estés preparado. A todos los que sobrevivieron a estos desastres o a los que quedarán vivos, es como si Dios les estuviera diciendo, si ustedes no están preparados para la hora de su muerte, van a ir al mismo lugar que aquellos. ¿A dónde? Ya saben. Vamos a ver algunas pocas lecciones que tenemos que aprender de todo esto. Una de ellas es la incertidumbre de la vida. La vida es incierta. Vamos a morir cuando menos lo pensamos. En estos huracanes y terremotos murieron también niños. ¿Pensarían que iban a vivir muchos años? Pues no, Dios les quitó la vida en su infancia. La muerte nos va a alcanzar cuando menos lo pensemos. ¿Se acuerdan que una vez veíamos cuando Pablo decía, cada día muero? Es de sabios pensar así. Si estamos preparados para morir hoy, pues en el momento que muramos ya no nos vamos a espantar. Mi vida depende de Dios. Si Dios quiere que yo me muera hoy, me voy a morir hoy. Doy por sentado que así va a ser. Voy a ir a predicar el Evangelio. A lo mejor me matan. Supongamos que me matan, no hay problema. Pues ya voy y enfrento la muerte con valor. Ya estoy preparado desde antes para morir. Pero los que no están preparados, los que no creen en Cristo, los que no han confiado en Él, ¿qué les espera? Qué terrible morir así, precipitadamente, repentinamente, sin estar preparados. Tan seguro fue como que nacimos, como que moriremos. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Algunos tal vez muramos antes de que acabe el año. Dios ha predeterminado el día, la hora, las circunstancias en que cada uno de nosotros ha de morir. Dios no nos consultó, ni para que naciéramos, ni para que muramos. Hay personas, pocas, que pueden saber que les queda poco tiempo de vida. ¿Quiénes son? Los desahuciados, los que tienen un cáncer muy avanzado. Ellos ya saben que les queda poco tiempo. Pero a los demás la muerte nos va a tomar por sorpresa. Muchos de los que estaban en Juchitán, es posible que ni se dieron cuenta del temblor, es posible. Y que ni siquiera despertaron y fueron a la presencia de Dios. Y ahora
si ya están sufriendo las consecuencias de su pecado, ni dan crédito a lo que ven, ni dan crédito a lo que oyen. Imagínense. Y yo decía que Dios no existía, que el infierno no existía. Todos tenemos que morir. En realidad empezamos a morir desde que nacimos. Los que no han nacido no pueden morir, pero desde que nacimos empezó el momento en que tendríamos que morir. La vida es así, es breve. Aún los que viven 100 años, ¿qué tanto son 100 años? En contraste con la eternidad. Como la vida es breve y la vida es incierta, deben ustedes aprovechar el tiempo que Dios les está dando, la oportunidad. Si ustedes están oyendo el Evangelio, si les estamos diciendo que se arrepientan de su pecado, háganlo. No esperen para mañana, porque si se esperan para mañana, ¿quién les garantiza que van a vivir mañana? Y si hoy están endurecidos, mañana van a estar tal vez más. No endurezcan su corazón, arrepiéntanse hoy mismo. Todos aquellos que no se arrepienten, todos aquellos que no se preparan para la muerte, son muy necios. Lo dice Dios, no lo digo yo. Aquel rico necio decía, voy a preparar mis graneros y voy a hacerlos más grandes y con mis ahorros voy a invertir y voy a comprar dólares y me voy a comprar un coche último modelo. Necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? Vean Mateo 24. Mateo 24. ...37... Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, sorpresiva. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando aquí? Del fin del mundo. ¿Sí? Vean, los que murieron en Juchitán, para ellos no fue el fin del mundo. ¿Sí? O sea, el terremoto no fue el fin del mundo, pero para ellos sí fue el fin del mundo. ¿Sí? No estaban preparados. Ustedes que me están escuchando, ¿están preparados? ¿Están preparados para enfrentar la muerte si Dios mismo quisiera traerla sobre ustedes? Todos aquellos que no se preparan para la muerte están tentando a Dios, están desafiándole. Vean primero a los Corintios, capítulo 7. Capítulo 7. Primera de Corintios 7, 29. Dice Pablo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Cuándo dijo esto Pablo? Hace más de 2000 años, fíjense. Dijo que era el tiempo corto. Imagínense ahora. Y vean en 7:31. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Vean, este mundo tal y como está ahora, dejará de estar, dejará de existir, para dar paso a un mundo nuevo. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta tierra Dios la creó para ser usada. Aquí estaremos los creyentes. Aquí estará el cielo. ¿Entienden? No iremos a un cielo por allá. El cielo va a estar aquí. Pero entonces ya no va a existir el tiempo. ¿Cómo es que ya no va a existir el tiempo? Yo no lo sé. Ya no vamos a usar relojes. ¿Sí? La apariencia de este mundo se pasa. Los cielos ardiendo serán deshechos y todas las cosas que están en este mundo van a ser quemadas. Vendrá un diluvio de fuego. La ira de Dios, que está reservada, caerá sobre este mundo y todo va a ser quemado. La apariencia de este mundo se pasa, se está pasando. Habla de un presente continuo. Entonces, este mundo debemos usarlo nosotros. No debemos permitir que este mundo nos use a nosotros. Debemos usar el mundo y no abusar de él.
La actual condición de este mundo no va a durar mucho tiempo. Vean el Salmo 37. La apariencia de este mundo se pasa y llegará el día en que estaremos en la presencia de Dios. Miren, ella está ahora en la presencia de Dios. Salmo 37, versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Vean, esto es lo que ocurrirá después del fin del mundo, después de que todas las cosas sean quemadas. Y ven el 37:10, pues he aquí, de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Sí, en este mundo habrá un día que ya no existirán los malos. El mundo se acabará, se acabarán los antros, ya no existirán las cantinas, ya no habrá fiestas a las 2, 3 de la mañana, ya no habrá vinaterías, ya no habrá prostitución, ya no habrá rateros ni cárceles. Cuando morimos, cuando una persona muere, ahí se acaba toda relación humana. Todo lo que tenemos que dejarlo. Cuando muramos, nuestro hogar ya no va a estar aquí. Este país ya no va a ser nuestro país. Los hombres que mueren y que son muy importantes en este mundo, si van al infierno, ahí ya nadie es importante. Los que recibían aquí alabanzas, elogios, en el infierno, nada de eso tendrán. Aquí los millonarios son envidiados, son admirados, pero cuando Carlos Slim se muera, nadie lo va a admirar ni lo va a querer hacer su compadre. Todos los que murieron en estos días por el terremoto y por el huracán, ya se les acabaron sus alegrías en este mundo, sus sueños, sus ilusiones, todos sus planes, todos sus proyectos se acabaron. Y están en espera del día en que serán juzgados. Ahí hacia donde el árbol cayere, hacia allí quedará. El estado de la persona que muere ya es fijo eternamente. Si tú no te arrepientes de tus pecados ahora, jamás podrás hacerlo. Si tú mueres amando el pecado, así serás eternamente. Los que aman a Cristo mueren y amarán a Cristo toda su eternidad. Y los que no quieren saber de Dios irán al infierno. Y aunque quisieran saber ahí, ¿de qué serviría? El destino de los que mueren sin Cristo es fijo, es irrevocable. Por eso le dice Dios a los israelitas, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Todos tendremos que estar en la presencia de Dios un día. Hay un texto que dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina en ordenar sus pasos. Ven, estas personas que murieron en días pasados o que están muriendo ahorita, tendrían muchos planes para ellos, para sus hijos. Voy a mandar a mis hijos a que estudien, que tengan una carrera. ¿Se les acabó todo eso? No somos dueños de nuestros caminos, no somos dueños de nada. Dios me prestó la vida y Él me la va a quitar. Me la va a quitar cuando Él quiera. Dios les da a los inconversos cosas que no merecen. El día del juicio, ¿quién le va a decir a Dios, Señor, tú fuiste injusto conmigo, te pedí cosas y no me las diste? ¿Quién le va a decir eso a Dios? Dios nos da cosas aquí que no merecemos. Dice Dios, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero estemos preparados o no, de todos modos, todos vamos a morir. Pero si no estamos preparados, no vamos a morir bien. Los que murieron en Juchitán, ¿estaban preparados? Supongamos que ahí en Juchitán había algún creyente verdadero y murió por el terremoto. ¿Perdió algo? No perdió nada, se fue con Dios. Los que perdieron son los que no estaban preparados. Por último, déjenme decirles y recordarles el grande privilegio que tenemos al estar en contacto con la luz del Evangelio. Conocer el Evangelio verdadero es un privilegio enorme. Millones murieron sin conocerlo. En Oaxaca y en Chiapas casi no se conoce el Evangelio verdadero. Conocimos un misionero que estaba en Oaxaca, que estuvo más de 15 años y nunca pudo levantar una iglesia.
Grande tragedia de los que mueren sin conocer la verdad. La tragedia de esas personas no es que hayan muerto. La tragedia es que murieron sin Cristo. Sea por huracanes, sea por terremotos, sea por lo que sea, todos tenemos que morir. Pero los que mueren conociendo la verdad y no obedecen a Cristo, ¡qué tragedia! ¿Por qué? Porque a mayor luz y mayor conocimiento habrá mayor juicio, mayor castigo. En el cielo hay grados de castigo, en el cielo hay grados de recompensa y en el infierno hay grados de castigo. ¿Quiénes van a ser los más castigados? Los que más conocen la verdad y menos la obedecen. ¿De qué sirve estar leyendo este libro? ¿De qué sirve decir que somos cristianos y no hacer caso de lo que está aquí? El tormento de los que conocen la palabra y no la obedecen será mayor. ¿Creen ustedes que es poca cosa conocer el Evangelio? Que ustedes puedan venir y escuchar el Evangelio. Millones nunca lo conocieron. ¿Por qué quiso Dios que conociéramos el Evangelio? Por su misericordia. Dios no estaba obligado a traernos el Evangelio, Vanessa. Todos tenemos que morir, todos. Pero no todos tenemos que morir perdidos. Ustedes que no son salvos no tienen por qué morir perdidos. ¿Por qué tendrían que morir así? Qué grande privilegio saber, estar bien seguros que no estamos perdidos, que hemos sido perdonados y que el momento que tengamos que morir no importa, porque iremos a la presencia de Dios. Podemos saber que sea que venga el terremoto o el tsunami o el tornado, lo que venga, más pronto nos va a llevar a la presencia de Dios. Qué grande privilegio saber que somos perdonados, que Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo. Si somos cristianos y no morimos en este terremoto, ¿es porque somos mejores que los que sí murieron? Si Dios nos presta la vida, ¿saben ustedes para qué es? Para que seamos útiles, para que sirvamos a Dios y al prójimo. Y eso nos habla de la importancia de predicar el Evangelio. Los del Canal 13 ya están pidiendo colectas para ayudar a los damnificados por el terremoto en Juchitán. Nosotros podemos hacer algo mejor que eso. Nosotros debemos orar por ellos. Debemos ayudarles en sentido espiritual, pidiendo a Dios que les mande misioneros, que Dios haga que seamos misioneros nosotros. ¿Saben qué hacían los de Juchitán? Adoraban a dioses que no eran dioses, que no son dioses. Juchitán está lleno de ignorancia, de fanatismo. Adoran a dioses que tienen ojos pero no ven. Los de Juchitán tenían detrás de las puertas sus collares de ajos, sus escapularios. Sus dioses falsos no los oyeron. Las casas se cayeron encima de ellos. ¿Entienden ustedes lo que Dios puede hacer? El Dios verdadero puede hacer. Ahora lo entienden los de Juchitán. Esos damnificados que quedaron allí en Juchitán irían a las iglesias católicas buscando consuelo, buscando ayuda. ¿El sacerdote les va a ayudar? Gritaba uno, ¿por qué Dios me quitó a mi mamá? ¿Por qué Dios me quitó a mi mamá? ¿Aprenderán justicia? Cuando vienen los juicios, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Los de Juchitán la aprenderán? Oaxaca y Chiapas fueron los estados más dañados. En esos dos estados, ¿cómo abunda el fanatismo? En Chiapas han perseguido a los evangélicos por generaciones. Hay caciques que están en contubernio con los curas en esos estados. Nosotros creemos que los que mueren sin Cristo van a perecer eternamente, ¿lo creemos verdaderamente? Si nosotros, que somos creyentes, no les hablamos a los que nos rodean, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo van a hacer los testigos? ¿Lo van a hacer los mormones? Si nosotros callamos, hermanos, Dios puede salvar a sus escogidos sin nosotros. Pero esperaremos que lo haga, ¿con qué cara? Los que van a ser salvos aún si no les hablamos.
Pero ¿en qué papel vamos a quedar nosotros? Si no les hablamos a los que nos rodean, nosotros rendiremos cuenta. Hemos visto que Dios ha salvado a algunos parientes nuestros, algunos amigos, algunos conocidos. ¿No puede salvar Dios a más? Los moradores del mundo aprenden justicia. Y saben una cosa, aprenden justicia los moradores del mundo, inconversos y también nosotros. Este terremoto no nos hizo pensar a los que somos cristianos lo lejos que estamos de ser lo que debiéramos. Lo lejos que estamos de cumplir con los propósitos de Dios. Nuestra obra ya está terminada. ¿Podemos morir ya contentos, satisfechos de lo que hemos hecho? Leímos que Isaías deseaba a Dios en la noche y madrugaba para buscar a Dios. Deseaba a Dios en la mañana y de mañana también. Que Dios nos dé un espíritu así. Que al levantarnos lo primero que pensemos sea en Dios. Y al acostarnos lo último en que pensemos sea en Él. Hay personas que sufren tormentas en sus vidas, huracanes, terremotos. Dios les da una sacudida así de pies a cabeza y no aprenden. Hay personas que sufren, Dios les quita un ser querido y no aprenden. Hay personas que son bendecidas y no aprenden. Vean Isaías 26. Y terminamos. Al final del versículo 9, Isaías 26, 9 dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero vean lo que dice el 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Vean. Dios bendice a los hombres, los trata bien y no aprenden justicia. Dice, entonces si no aprenden justicia cuando los bendigo, a ver si aprenden justicia cuando les vaya mal. Si no aprendemos por la buena, a ver si aprendemos por la mala. Qué terrible. Qué terrible que necesitemos que Dios nos aflija, que Dios nos mande una crisis para que busquemos su rostro. Vea en el 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Tu mano está alzada, dice, pero ellos no ven. ¿Saben qué quiere decir eso de que tu mano está alzada? Alzada para descargarse sobre ellos, como la de los antiguos Césares. O le hacen así, o le hacen así. Si dice Dios así, pues qué bueno, pero si no, dice Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Y luego dice, verán al fin y se avergonzarán. Vean, los ateos, los que no quieren obedecer a Dios, no ven la mano de Dios en lo que les pasa. Dice, van a ver al fin. Lo que no ves ahora lo vas a ver un día. Pero ¿de qué va a servir? Dios quiere que aprendas ahora. Que aprendas tus lecciones ahora. Hay personas que sufren un problema, una crisis, una aflicción y no aprenden. Dios les habla y no entienden. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Que Él es santo, que odia el pecado, que es justo. Dios quiere ser conocido, porque si la gente no lo conoce, la gente no se salvará. Debemos pedir a Dios que la gente de Nesa entienda que la mano de Dios está alzada. La ira de Dios está sobre Ciudad Neza. ¿Saben cuántos muertos hubo en 1985? 10,000. ¿Por qué ahora casi no hubo muertos? ¿Somos mejores nosotros que aquellos 10,000 que murieron? Dios quiera que cuando nos sobrevenga la muerte, todos estemos preparados. Su mano está alzada. Parece a veces como si Dios estuviera dormido, como si Dios ni estuviera al tanto de lo que ocurre. Pero Dios nunca duerme. Su espada está reluciente, su espada está afilada, su mano está alzada. Estos huracanes, este terremoto, son una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer. Imagínense que este es el mundo y que Dios extiende su mano y toca con su dedo. Dios toca con su dedo el mundo y ocurre un terremoto, nomás con tocarlo así.
Esos son solamente bordes de sus caminos. El poder de Dios es tan inmenso que ni lo sospechamos.